Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí. No sabéis lo importante que supone para nosotros ver este salón lleno en un momento de dificultades políticas a nivel nacional y también a nivel local. Las cosas se han complicado, como han dicho algunos de los que han hablado antes que yo, y la verdad que estamos en un momento difícil, complicado, y ver el salón lleno de gente, ver que estáis todos aquí, pues os lo agradezco enormemente. Para nosotros es un aliento muy importante, es un ánimo muy importante el hemos conseguido llenar eso. Dicho esto, después de oír a Juanma, a Laura, a Noelia, pues la verdad es que esto es bastante complicado. Yo quiero ser yo mismo. A veces cuando veo al candidato del Partido Socialista para la Comunidad de Madrid, quiero parecerme a él. Yo quiero seguir siendo Pedro Herrera, yo quiero seguir siendo el mismo. Yo no quiero cambiarme de camisa, ni cambiar mi vocabulario, ni cambiar mi forma, porque ahora estamos en campaña. Quiero ser yo. Y quiero decir lo que siento y lo que pienso. He estado durante 2 días intentando escribir lo que yo considero que debería decir. Pero lo voy a dejar tapado y voy a intentar desarrollar lo que yo creo que debo hacer. Es muy difícil hablar en público, no pensé que es fácil, es tremendamente complicado. Porque nosotros, todos los candidatos que aquí estamos, somos personas normales como vosotros. No somos ni más listos ni más tontos que vosotros. Somos uno más. Y de verdad os digo que es muy difícil ponerse ante un público porque a nadie le gusta hacer ridículo, todo el mundo queremos estar bien y esto es bastante complicado y la verdad que han estado maravillosamente bien todos mis compañeros. La diferencia entre nosotros y el Partido Popular es una diferencia considerable. Nosotros entendemos que el ayuntamiento tiene que haber un equipo de gente que sea capaz. Nosotros no nos vale un alcalde presidencialista. Nosotros hoy hemos visto cómo parte de nuestra candidatura ha tenido la valentía personal y política de ponerse ante nosotros y decir lo que piensa y decir lo que siente. Pero es que esa valentía política también la tienen ante mí. Yo no soy ni más ni menos que ellos. Algunos de ellos, cuando fui a buscarlos para que participasen en la candidatura socialista, ya me advirtieron de que ellos no son gente de paja, de que ellos tienen ideas propias y de que luego no iban a aceptar bajo ningún concepto el que nadie les dirija como si fuesen auténticos monigotes. Y eso es de agradecer, porque es verdad que eso te da mucho otro problema, pero no es menos cierto que también eso te ayuda en un momento puntual a gobernar si llega el caso. Quiero decir quiénes somos. Nosotros somos una candidatura del Partido Socialista Obrero Español, la única candidatura que se presenta en este municipio del Partido Socialista Obrero Español. Hemos conseguido hacer una candidatura donde entendemos que si nos da el pueblo su confianza, vamos a ser capaces de gobernar muy dignamente. Tenemos experiencia, hay gente que ha vivido ya en el ayuntamiento mucho tiempo, Juanma hasta el ayuntamiento, Juan Carlos hasta el ayuntamiento, Isabel, en fin, tenemos experiencia. Y además tenemos experiencia de una cosa muy importante, tenemos experiencia también de gobierno, no solamente de oposición. Porque mira, el otro día estaba en una cafetería y llegó un candidato del Partido Popular y entonces, bueno, pues alguien le dijo, oye, ¿y tú por qué te presentas? Y dijo, pues yo me presento por el Partido Popular porque creo que hay que dar una oportunidad a aquellos que quieren hacer algo por el pueblo, no como otros que llevan toda la vida y no han hecho nada. Pues miren ustedes, no es verdad, no es en absoluto verdad. Nosotros estuvimos gobernando en este pueblo en coalición con otros grupos políticos y demostramos que también somos capaces de gobernar y de hacerlo bien. Dimos un cambio importante a este municipio en todas las cosas que realmente en este momento es importante. Pero como digo, tenemos experiencia, tenemos honradez y tenemos sinceridad. Nosotros no hacemos un programa electoral para luego no cumplirlo, como hace habitualmente el Partido Popular. Nosotros si hacemos un programa es para cumplirlo. Y si adquirimos un compromiso con la ciudadanía es para cumplirla. Y si no, no lo haremos. Hemos sido muy cautos a la hora de hacer el programa
Puede que unos guste, a otros no, pero indudablemente lo que no hacemos son promesas falsas, lo que no hacemos son promesas que no se puedan cumplir. Es verdad, tenemos algunas promesas que en este momento son de difícil hacerlas, pero no es menos cierto que si nosotros cogemos los programas del Partido Socialista desde 1979, que fue la primera vez que lo presenté, al día de hoy, vemos que muchas de las cosas que decíamos en el 1979 no se hicieron en el 1979 y la gente nos acusaba de que hacíamos cosas que no iban a ser posibles. Y resulta que ahora, después de 20 años, se está haciendo aquello que nosotros decíamos que había que hacer en el 1979. Yo siempre digo que mi experiencia personal me dice que el buen político es aquel que se adelanta a los tiempos, aquel que quiere ver el futuro de su pueblo 20 años antes que cualquier otro ciudadano, porque ahí detrás de los acontecimientos va cualquiera, hay que anticiparse, hay que tener ideas claras de qué quiere ser tu pueblo, y nosotros de luego lo tenemos. Como digo, si nos toca gobernar, creo que tenemos experiencia y tenemos un equipo preparado para ello. Y si nos toca estar en la oposición, pues yo también quiero reivindicar desde aquí el trabajo que se hace en la oposición. Yo, como digo, estuve 8 años gobernando en coalición, una vez con el Partido Popular y otra vez con el CDS. Creo que lo hicimos francamente bien, pero también llevo mucho tiempo en la oposición. Creo que es importantísimo que haya una oposición capaz, una oposición que sepa hacer oposición cuando la tiene que hacer y que sepa decir no cuando tiene que decir no, que sepa presentar una denuncia donde haga falta, cuando tenga que presentarla, pero al mismo tiempo que ayude a gobernar, que cuando las cosas que se plantean, las plantee quien las plantee, aunque las plantee el Partido Popular, si son buenas para nuestro pueblo, se apoyen. Y eso ha sido lo que hemos hecho, al menos los 2 concejales que representábamos a la izquierda en esta legislatura. Pero es muy importante que haya una oposición. Aquí también hay algún concejal que también está en la oposición y puede dar fe que con nuestras diferencias, con nuestras críticas, con nuestra forma de ver la política y el pueblo, pero que ha sido importantísimo realmente que la oposición exista y que sea una buena cosa. Nosotros nos interesa que nos vuelven a presentarnos, no son otros, lógicamente, como han dicho algunos de mis compañeros, en nuestro pueblo y las políticas sociales que nosotros entendemos que se deben hacer. Nosotros no queremos perder la perspectiva de que somos gente de izquierdas y del Partido Socialista. Y además lo decimos orgullosos de ello. Yo no me escondo por ser socialista, no me he escondido nunca. Es verdad, nosotros como socialistas habíamos hecho cosas muy malas. Es cierto, nos hemos equivocado 1000 veces. Pero no es menos cierto que nosotros, con nuestras políticas, hemos conseguido que España hoy sea lo que es. Porque los que llevamos mucho tiempo en política, ya sabemos cómo funcionaba esto antes de que el Partido Socialista adquiriera el gobierno. Ya sabíamos que muy posiblemente algunas de nuestras 2 candidatas, que hoy son chicas preparadas, con estudios, con carreras, que son hijas de gente humilde, de gente obrera, y tienen una carrera, tienen una preparación. Es gracias a que los socialistas, cuando llegamos al poder, hicimos que esto de la educación fuese una cosa universal y para todos, no solamente para aquellos que tenían dinero. Nosotros, con nuestras políticas, conseguimos que aquello que se había formado el 23F, que era el golpe militar, eliminado. En fin, yo creo que el Partido Socialista, este país, ha hecho unos grandes servicios al país y desde luego me siento orgulloso de pertenecer a ese partido. Creemos en la política como algo imprescindible para cambiar la sociedad. Tenemos la obligación de hacer que todos creamos en la política y en las instituciones. Ya sé que en estos momentos no es fácil creer en la política, ni en las instituciones, porque hay muchísimos cargos públicos que se han dedicado a hacer política para llenarse el bolsillo y han confundido los términos, han confundido el servicio a la sociedad a través de la política, lo han confundido con el servicio al dinero y a llenarse el bolsillo y a llevarse. Pero no es menos cierto, como decía alguien que está aquí y que lo comentaba antes de entrar, que nada es perfecto en la vida. Ni siquiera la sociedad, ni siquiera el ser humano es perfecto. Todo tiene un grado de imperfección. Pero la imperfección que pueda tener una democracia hecha por partidos políticos a la imperfección que pueda tener una dictadura, hay la vida. La diferencia que puede haber entre un gobierno socialista y un gobierno de izquierda que defiende las clases menos poderosas, que defiende la igualdad, que defiende la honradez, comparado con el Partido Popular, es
es muy diferente. Y nosotros estamos en eso, nosotros estamos en hacer políticas de izquierda, políticas socialdemócratas, políticas que realmente vayan encaminadas a aquellas personas que más lo necesitan. Los socialistas, como digo, hemos demostrado a lo largo de nuestros 50 años de existencia, yo creo que es el único partido en este país que tiene un historial como el nuestro, y además nacimos en un momento determinado para unas cosas determinadas. Y esas cosas no eran otras que defender la clase menos pudiente, a la clase trabajadora, a esa clase que de alguna manera estaba siendo explotada por el gran capital. Para eso nacimos y llevamos 140 años conmigo. Un partido que ha hecho posible que tengamos la sanidad y la educación pública. Ahora el Partido Popular pretende eliminar por sus políticas. Con estas políticas hemos conseguido que este país se quite de una vez por todas el miedo al golpe militar, el miedo a que las clases más poderosas humillen y aplasten a las clases menos poderosas. También sabemos que nosotros no podemos vivir, y digo nosotros, el Partido Socialista, no puede vivir del pasado, tenemos que vivir del futuro. Nosotros no pretendemos, y ni yo pretendo, que nadie nos agradezca nada, era nuestra obligación como partido hacer lo que hicimos. Y no queremos, como digo, vivir del pasado, queremos vivir del futuro. Queremos modernizar nuestra institución como partido político. Nosotros creo que somos un partido que estamos en constante transformación política. Tenemos un líder como Pedro Sánchez, que es un hombre joven, con ideas nuevas, y estamos haciendo un esfuerzo tremendo por intentar modernizar el partido. Y no es fácil, puedo asegurar que no es fácil, pero lo estamos haciendo. Pero dicho esto, nosotros queremos que esta sociedad a la cual representamos todos nosotros pues sea una sociedad más justa, más igualitaria, donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades, no se tengan oportunidades en función